Me tocó a mí el libro de los Gálatas. Voy a hacerlo sin micrófono, hermano. ¿Escuchan todas, cierto? A mí me tocó el libro de los Gálatas. En el libro de los Gálatas dice, este libro de Gálatas fue escrito por Pablo en el año 55-56 después de Cristo. Esta carta de los Gálatas iba dirigida a la iglesia de Galacia. En el libro de Gálatas, en el capítulo 1, versículo 6, tiene como título, dice, no hay otro evangelio. Pero yo aquí quise leerle, dice, en el versículo 6, dice, ese fue el título, dice, están maravillados de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, a un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ahí nos está diciendo clarito que, Pablo ya se había anunciado un evangelio y decía que si llega un ángel del cielo, el Señor envía, es anatema porque ya el evangelio verdadero estaba anunciado. Así que yo saqué ese versículo porque es como parte principal de que no hay otro evangelio. Todos conocemos la palabra del Señor y la palabra nos dice clarito que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces ahí ya nos está hablando la palabra del Señor, es clarita. También saqué en el libro de Gálatas, el capítulo 1, versículo 11, donde dice el ministerio de Pablo. dice, nos habla Pablo del ministerio nos habla del ministerio de Pablo. Más os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo sin mí lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Claro, el Señor Jesús le reveló en ese tiempo no era Pablo, era Saulo, cuando él iba camino a Damasco. Ahí el Señor le reveló a Saulo, que ya después fue Pablo, le reveló el evangelio verdadero que es el que nosotros tenemos ahora en este momento, el que nosotros predicamos, el que nosotros practicamos. Ese es el verdadero evangelio. Ya no fue por hombres, sino que supuestamente si el Señor en ese momento a Saulo no lo hubiera usado, a lo mejor tampoco habría predicado este evangelio. Lo usó como Saulo, lo transformó a Pablo y le predicó el verdadero evangelio, que es el del Señor Jesucristo. También vamos a ver en Gálatas capítulo 2, versículo 11. Dice, Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Dice, este fue en Antioquía porque comía con los gentiles, luego se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Él comía, pero después se apartaba porque tenía miedo que lo circuncidaran. Por eso él se fue, que lo hizo, por eso Pablo lo reprendía, porque él a lo mejor quería ir a comer nomás, a participar, pero después le daba el miedo que lo podían circuncidar. Así que ese versículo a mí me gustó mucho porque es algo que a lo mejor nosotros también, si predicamos un evangelio, tenemos que siempre estar ahí como practicándolo, sabiendo, porque estas cartas, casi la mayoría, todo lo que la hermana Gisela nos enseñó, nos dio, habla de Pablo, casi todas la hizo Pablo. También dice en Gálatas capítulo 3, versículo 6, dice el pacto de Dios con Abraham.
Así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saben, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Claro que todos nosotros somos hijos de Dios, de Abraham antiguamente, y somos hijos de Dios porque tenemos la fe en Él. Si no, no seríamos hijos de Él. Pero es muy lindo de que siempre nosotros practiquemos la fe. A mí me gustó mucho este libro que habló casi mucho de fe, de la fe, habló del amor. Me gustó mucho porque como era cortito pude leerlo todo y sacar la parte más importante, porque dice en Gálatas 4:8. En Gálatas 4:8 dice: exhortación contra el poder, el volver a la esclavitud. La iglesia de Galacia o de los Gálatas había aceptado a Cristo como su Salvador y por tanto habían sido liberados. Habían sido liberados de la circuncisión pero después querían volver a la esclavitud. O sea, ellos habían sido liberados de la ¿cómo se llama? De la esclavitud. Pero después ellos nuevamente querían como volverse a la esclavitud, querían ser esclavos, porque el Señor ya cuando nosotros nos libera es por algo. O sea, si nosotros estamos en el nombre de Jesucristo y después nos vamos a otras misiones, como que queremos volver allá a otro lugar donde no nos conviene estar. Aquí si ya el Señor nos había liberado, ¿para qué querían volver nuevamente a la esclavitud? Ser esclavos. Hay tantas cosas que podemos ser esclavos nosotros ahora en la vida real, esclavos del mundo. Hay muchas cosas en el mundo que a veces a nosotros como cristianos de repente nos hacen esclavos, pero nosotros tenemos a Jesucristo, que es el verdadero Dios, y la vida eterna, y en Él tenemos que confiar. No tenemos nada que ir a creer en otras cosas. Como yo le digo, yo estoy como confiando mucho en mi Señor por mi hija, que el Señor me aumente la fe. Quizás este libro el Señor me lo dio porque habla mucho de la fe, que el Señor me lo dio para que yo aumente mi fe también y pueda confiar también más en Él. Porque Él es el que nos da todo, todos los días, nos da la vida, nos da la salud, y cómo no creer en Él. Dice también en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, dice: estad firme en la libertad. Nos habla, dice, que debemos estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y Pablo dice que no estemos otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. O sea, casi el mismo versículo de atrás, porque ya habíamos estado antes sujetos al yugo de la esclavitud, y ahora no podemos estar sujetos nuevamente al yugo de la esclavitud. Ahora tenemos que estar en la gracia que es Jesucristo. Que el Señor nos bendiga, hermano, para poder seguir haciendo su palabra y que nada nos haga volver a ser esclavos, nada volvamos atrás, que siempre podamos estar en los caminos del Señor Jesucristo. A mis hermanas nuevas, mi hermana Nancy, que es nueva, que yo hace mucho tiempo le dije: hermana, nunca nos mire a nosotros, porque al mirarnos nosotros siempre nos va a encontrar un defecto. Mire al Señor por sobre todas las cosas, que Él es el perfecto, no hay otro mejor que el Señor Jesucristo. Dice en Gálatas 5, 16, las obras que ayer abrazaba a mi hermano Abraham, porque yo no sabía que yo tenía este libro, ni tampoco quería hablar hoy día del libro de los Gálatas. Decía: hermano, que el Señor lo bendiga, porque justo mañana me toca hablar y tengo como ese versículo de las obras de la carne y del espíritu, son los que sobresalté en lo que yo leí, porque dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí,
quiero destacar, dice, los frutos más importantes que para nosotros deberían de ser los frutos del Espíritu. Porque los de la carne ni siquiera deberíamos nombrarlos porque son así obras malignas que no nos conviene a nosotros como cristianos, nos conviene tener más los frutos del Espíritu, porque es amor. Debemos tener, yo primeramente le pido al Señor que quiero tener los frutos del Espíritu, tener amor hacia el prójimo, hacia los hermanos, hacia un vecino, que nosotros seamos como ejemplo hacia los vecinos teniendo el fruto de los frutos, porque son varios frutos, que nadie nos diga solamente uno con mirarla, uno le dice, usted es cristiana, porque usted es distinta a las demás. ¿Por qué? Porque uno demuestra amor, demuestra paz, tiene paciencia, que yo no la tengo mucho, se la pido al Señor, lo digo por mí, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y temblanza, que serían eso todos los frutos del Espíritu. Quiere el Señor ayudarnos para nosotros tener los frutos del Espíritu, que es muy importante, hermano, tener, porque cuando uno tiene el fruto que es más importante, que es del amor, uno siente lo que está pasando el otro, siente el amor hacia la otra persona, de ir a ayudarla, porque uno ya lo tiene eso, el amor que el Señor a uno le ha dado para poder ayudar a la otra persona. Y si no tenemos estos frutos, no nos sirve de nada, porque nos da lo mismo que la otra persona tenga lo que tenga, o esté enfermo, no sé. Que el Señor nos bendiga, hermano, que el Señor nos ayude para poder tener estos frutos que son muy importantes. Dice en Gálatas 6, 9. Gálatas 6, 9. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. No dice a uno, dice a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Que la familia de la fe somos nosotros. Así es. Pero dice que a todos, no dice tampoco a algunos, a todos, afuera, debemos hacer el bien, como yo lo decía antes. O sea, si como cristianos tenemos que demostrar que somos cristianos, ¿haciendo qué? El bien. Porque si hacemos el mal, no podemos ser cristianos. Así que el Señor nos ayude para poder poner este versículo por obra, hacer el bien, y dice mayormente a los de la familia de la fe, que sería todos nosotros, ayudar a nuestros hermanos, no sé, pues estar preguntando, no sé si alguien ha llamado a mi hermana Jessica, que está de duelo. Ahí uno demuestra, ahí uno está demostrando lo que siente por el hermano. Dice que hacer el bien, una llamada, ella estaba, bueno, mi hermana fueron muy contentas, y que el Señor nos bendiga, porque todas vamos a pasar por eso. Así que el Señor nos ayude para poder hacer ese versículo, que no nos cansemos de hacer el bien. Dice, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos, porque si desmayamos tampoco vamos a poder cegar. Así que el Señor Jesús nos bendiga, mis amadas hermanas. También voy a leer en Gálatas 6, 11. Pablo se gloría en la cruz de Cristo. Lo que quería decir Pablo era que era imposible lo que era imposible para el hombre fue posible para Dios en la cruz que quedó clavada en la ley. Que el Señor Jesús bendiga este versículo, que es muy bonito. Dice que lo que era imposible para el hombre, para el Señor no era imposible, porque quedó clavada, dice la ley, en la cruz, que el Señor fue crucificado. Así que esta palabra es maravillosa, mis hermanas, es muy linda. Dice acá, mismo acá en el versículo, dice, en el 13 dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Que el Señor Jesús bendiga esta su palabra. Maravilloso es el libro de los Gálatas, hermanas. Yo saqué los versículos más importantes
que como que lo entendía mal y lo saqué yo y lo escribí para los Gálatas, pero lo que me dejó claro el libro de los Gálatas es que no hay otro evangelio. Eso me lo dejó muy claro, que solamente en Jesucristo hay salvación y hay vida eterna. En Jesucristo también el bautismo tiene que ser en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso dice que no hay. Si cualquiera dice el que venga es un anatema, y anatema es maldito. El que predica otro evangelio que no sea el que está en la palabra es anatema, y eso significa maldito. Así que el Señor Jesús les bendiga. También yo saqué una enseñanza de este libro de los Gálatas. Dice, la enseñanza que me deja el libro de los Gálatas es gracia, evangelio, fe, justificado, promesa, libertad y ley. Esa fue la enseñanza que a mí me dejó el libro de los Gálatas, y que siempre debemos tener gracia también para servir al Señor, porque sin gracia no somos nada. Y la fe, por eso yo le decía que siempre habla mucho de la fe, casi toda la Biblia habla, del Nuevo Testamento habla casi todos habla de la fe. Que el Señor Jesús nos bendiga, hermanos, para que podamos tener fe los unos a los otros, ayudarnos, las promesas que el Señor también nos deja. Y aquí también dice que habla de las promesas, de la libertad con que Cristo nos hizo libres. Entonces esa fue la enseñanza que a mí me deja, de la gracia del Señor, del Evangelio del Señor Jesucristo, de la fe, de la justificación, de las promesas, de la libertad y de la ley. Así que eso fue lo que yo pude sacar de este libro. Pero lo que más destaqué de este libro fueron los frutos del amor, los frutos del Espíritu, ¿verdad? Los frutos del Espíritu, que es, yo con eso le hice un recuerdito donde puse los frutos del Espíritu para que nunca nos olvidemos de que tenemos que tener amor, tenemos que tener paz, tenemos que tener paciencia, tenemos que tener benignidad, tenemos que tener bondad, tenemos que tener fe, mansedumbre, que a mí me falta mucho la mansedumbre, la paciencia y templanza. Por eso yo hice algo para que les quede recuerdo siempre que eso es lo que tenemos que tener nosotros, los frutos del Espíritu, como cristianos, porque si no tenemos los frutos del Espíritu, porque las obras de la carne a nosotros como cristianos no nos sirven de nada. Así que el Señor Jesucristo les bendiga, mis hermanos. Esto fue lo que yo pude hacer, entender, y que el Señor me ayude a mí también para poner su palabra por obra, y a cada hermana que le toca trabajar, y a las que trabajaron, cada una nos dejó una enseñanza. Así que Dios les bendiga, mis amados hermanos.